Creo que ya nos falta 2 personas, ¿no? A ver, nos falta uno, pero creo que vamos avanzando. Ya, entonces ya hemos visto tejido epitelial, ya está saneado tejido epitelial, ya hemos visto formas de células. Nos vamos ahora con tejido conectivo. ¿Listo? A ver, vamos con tejido conectivo entonces. ¿Y qué es lo que habíamos visto? Una de las primeras láminas era mesenterio de rana. ¿Se acuerdan con qué coloración? Aldehído-fucsina. Acá no se pueden equivocar ya, jóvenes, porque es la única lámina que hemos visto con ese tipo de coloración. O sea, aldehído fucsina solamente ha sido en esta que parecía un entreverado de fibras, ¿no? Medias moradas y el fondo blanco. ¿Qué células hemos identificado acá? Dos, ¿se acuerdan? Estas de acá que son grandes, son las más grandes, creo, del tejido conectivo, ¿sí? Que tienen gran cantidad de gránulos en su citoplasma. ¿Qué gránulos? Heparina, serotonina, histamina, ¿no? ¿Qué células son? Las células cebadas o también llamadas mastocitos. ¿Qué otras células tenemos acá que se ve como sombras y que son más numerosas? Los fibroblastos, ¿sí? Fibroblastos, entonces, que estamos viendo ahora sí creo que ya estamos todos. Listo. Entonces, fibroblastos. Ahora, ¿qué estructuras más habíamos visto? Ya no hablamos de células, estamos hablando de estructuras. Habíamos visto esto, ¿no? Estas líneas delgadas que eran la mayoría de fibras que hemos visto en este corte de mesenterio de rana, que eran las fibras elásticas, ¿no? Entonces me van a decir acá, ¿qué estructura señala el puntero? Fibras elásticas, ¿no? Fibras elásticas. Y otra que no se ve muy bien acá, pero es la fibra más gruesita, ¿no? Más densa, que es la fibra de colágeno. ¿No? Entonces, fibras de colágeno gruesas y fibras elásticas bien delgaditas y que son más numerosas. Y el fondo, no se olviden, el fondo, si les ponen el fondo, es la sustancia fundamental amorfa, la que sostiene a todo, porque en tejido conectivo habíamos dicho que ya no hay un orden, ¿no? En tejido conectivo ya no hay una membrana basal, entonces todo está dispuesto al azar. En algunas zonas se va a aglomerar más las células, en algunas zonas se va a aglomerar más las fibras, en algunos tejidos predomina más uno de los 3 elementos que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, ¿a qué tejido? Por ejemplo, les pueden poner acá, ¿qué estructura señala el puntero? Fibras elásticas. ¿A qué tejido corresponde? Entonces, este de mesenterio de rana es tejido conectivo laxo, ¿ya? Es uno de los mayores representantes del tejido conectivo laxo, en el que predomina la sustancia fundamental amorfa, ¿ya? ¿Listo? Vamos ahora con este de mascarilla de feto y lo reconocemos fácilmente porque aquí hemos visto el proceso de osificación, ¿se acuerdan? Por ahí no sería raro que en alguna de las láminas, a modo de orientarlos un poco más, les pongamos, así como acá se ve, ¿no? En la pantalla, un pedacito de proceso de osificación. Y nos ponen acá, por ejemplo, ¿qué célula señala el puntero? O aquí, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que este proceso de osificación se origina a partir del tejido conectivo mesenquimal, ¿no? Que es un tipo de tejido conectivo embrionario. Entonces, ¿cómo son estas células mesenquimales? Son así numerosas para empezar, ¿no? Es uno de los tejidos que tiene mayor cantidad de células y tienen estas proyecciones, ¿no? Estas proyecciones a manera de hilos que salen a partir de la célula y que hacen que si uno lo ve de lejos el tejido, se ve como si fuese una malla, ¿ya? Entonces, ¿qué célula señala el puntero? Célula mesenquimal. Como ya es tejido conectivo, acá sí vamos de frente al nombre. Acá ya no tenemos que decir célula epitelial o célula conectiva, sería en este caso, no existe ese término, ¿ya? Célula conectiva no existe, sino de frente el nombre. Célula mesenquimal en este caso, ¿ya? ¿A qué tejido corresponde? Ahí sí mencionamos tejido conectivo mesenquimal, ¿ya? ¿Sí? ¿Y qué vendría a ser toda esta parte blanca? La sustancia fundamental amorfa. Visto así con, ¿qué coloración? Hematoxilina eosina. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos recordar? Que el tejido conectivo mesenquimal es uno de los que da origen, ¿no? A otras células para el origen de otros tejidos, ¿sí? Entonces, célula mesenquimal. Acá miren a menor aumento y repito, ¿no? La característica de que es bastante celular. Vamos con otra célula del tejido conectivo que es esta, ¿no? Esta que no tiene un borde definido, ¿no? Y que, como es coloración de hematoxilina eosina con inyección de tinta china, miren cómo tiene estos gránulos oscuros ahí, ¿no? Que es
la tinta china que han fagocitado estas células. ¿Qué células son? Macrófagos. Macrófagos, ¿no? Y es más, acá hay una celulita, miren. ¿Qué célula es? Linfocito. Linfocitos. ¿Seguros? A ver, miren sus Plasmocitos. citoplasmas. Plasmocitos. Mastocitos. No, el mastocito es Plasmocitos. plasmocito o célula plasmática. ¿Por qué es un plasmocito? Porque miren dónde está su núcleo y miren hacia dónde se va su citoplasma, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien está entrando? Ah, no, no. Ya. Entonces, plasmocito también. ¿Por qué? Porque estamos viendo un ganglio linfático, ¿no? Estamos viendo un ganglio linfático, entonces también hay células plasmáticas. Acá hay otra, miren. ¿Sí? En uno de mis grupos que hubo el sinsabor, ¿no? De que no reconocieron a las plasmáticas muchos. Creo que fue en el grupo 3-4, sí. ¿Ya? Entonces, siempre núcleo lateralizado y citoplasma un costadito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué célula señala el puntero? Macrófago. ¿Ya? ¿Qué coloración? Hematoxilina y eosina con inyección de tinta china. ¿Bien? O sea, ya no digo célula conectiva de tal tipo, no, de frente su nombre. En tejido conectivo a las células les mencionamos con su nombre. Vamos con este tejido. ¿Sí? Perdón, puede que ahí nos pregunten por linfocito también. No. Linfocito no nos van a preguntar porque no hemos hecho. Porque ese tejido linfoide recién lo vamos a hacer en un capítulo posterior. Linfocito no les vamos a preguntar. Pero sí tienen que reconocerlos para que se den cuenta que es un ganglio linfático el corte, ¿no? O sea, estos puntitos que estamos viendo acá, si ustedes reconocen, estos son linfocitos. Ah, ya, entonces esto debe ser ganglio. Por lo tanto, esta célula que me están poniendo acá, ya, esto debe ser macrófago. ¿Sí? Así es como tiene que ir su razonamiento. Ustedes tienen que ver primero todo el campo. Por ejemplo, acá que estoy viendo un epitelio poliestratificado y acá su tejido conectivo, ¿cierto? Pero este tejido conectivo está demasiado celular, ¿no? Miren, ¿qué tal cantidad de células? Eso no hemos visto en pulpejo de dedo. Entonces, ¿por qué se ve así? Porque es un tejido que no es normal, es un tejido inflamatorio, ¿ya? Quiere decir que hay un daño ahí en ese tejido. ¿Y qué células nos permite ver dentro de todas las células inflamatorias que estamos viendo? A esta, nuevamente, ¿qué Célula característica? plasmática. Exacto. Y esta incluso le hicimos su gráfico, ¿se acuerdan? Que dijimos que tenía núcleo lateralizado, excéntrico, citoplasma basófilo, ¿no? Citoplasma cianófilo. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de ribosomas y hemos dicho que los ribosomas son los responsables de la cianofilia del citoplasma, ¿no? Entonces, la célula plasmática, y al igual que otras células secretorias, tienen su citoplasma cianófilo por los ribosomas. Y otra característica importante habíamos dado de esta célula en cuanto a su cromatina, ¿se acuerdan? Que dijimos que la cromatina se distribuía como en conglomerados que se pegaban a la membrana nuclear, ¿se acuerdan? Y que daba la imagen como una rueda de carreta antigua o de un vidrio de reloj antiguo con horario y minutero. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Que lo vimos en prácticas, hicimos un esquema incluso, ¿no? Entonces, acá otra célula plasmática igual, sino que claro, por la coloración que ya está un poquito alterada, no se ve bien la cromatina en rueda de carreta, ¿ya? Pero sí, es muy característico. O sea, esta célula, núcleo excéntrico y cromatina en rueda de carreta, eso sin duda es célula plasmática o también llamada plasmocito. Acá tenemos otra. Hay varias en realidad porque este es un tejido inflamado, ¿no? Función de la célula plasmática. Produce anticuerpos. Produce inmunoglobulinas. Ya. Jóvenes, en todo lo que es tejido conectivo, todas las células del tejido conectivo, desde la mesenquimal, fibroblasto, todas las células jóvenes, háganse una tablita de su función, ¿ya? Porque es más que seguro que les va a venir la función, ¿sí? Porque, claro, ponemos acá, por ejemplo, ¿qué célula señala el puntero? ¿Qué sería esta célula? Ya estamos Célula gigante. Célula gigante. a cuerpo extraño. Exacto, acá están, células gigantes a cuerpo extraño, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Porque son sumamente grandes y porque tienen varios núcleos. Y el tamaño de sus núcleos es el tamaño, miren, de las células que están acá también inflamatorias, ¿no? Por acá también de repente hay algún linfocito, alguna célula plasmática, ¿no? Pero bueno, lo que más destaca es estas células, ¿no? Entonces, acá habíamos dicho que se aprendan el contexto. Yo veo zonas de osificación, veo zonas moradas oscuras. No veo, ¿ya? Entonces, si yo no veo esas zonas moradas oscuras,
Esto no es hueso, esto es simplemente tejido inflamatorio. Por eso es que veo acá tantas células chiquitas. Por lo tanto, efectivamente, esta sí es una célula gigante a cuerpo extraño. ¿Con qué tengo que cuidarme de no confundirme? Con los osteoclastos, que son parecidos en el sentido de que tienen varios núcleos, pero los osteoclastos jóvenes no son tan grandes, ¿ya? Los osteoclastos no son tan gigantes y los estoy viendo, miren el fondo, ¿no? El fondo es con bastantes celulitas, pero sin esos fondos morados de la matriz osteoide, ¿ya? ¿Sí? Entonces, no confundirse, ya a veces miran y ponen osteoclasto y pierden puntos. Este es célula gigante a cuerpo extraño. ¿En dónde la encontramos? En un contexto de un fondo inflamatorio nada más, ¿ya? Acá miren a menor aumento igual, ¿no? Acá no hay ninguna zona de formación de hueso, entonces no confundirse, ¿ya chicos? Por eso en sus esquemas yo les estaba insistiendo que tienen que hacer todo el fondo. Vamos ahora con este corte. Esto de acá es ya para ver los diferentes tipos de tejido adiposo. Acá se ve bonito, ¿no? Células de los cuales solamente estamos viendo su borde, ¿no? Su bordecito, ¿ya? Entonces, ¿por qué vemos el bordecito? Porque es una coloración de hematoxilina eosina, que no nos permite ver la gran vacuola de grasa que normalmente se encuentra acá en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta gran vacuola de grasa? Rechaza las estructuras hacia la periferia, hacia la membrana celular. Normalmente con hematoxilina eosina nosotros vemos el citoplasma y el núcleo, ¿cierto? Para ver organelas tendríamos que utilizar otras coloraciones. Entonces, el núcleo lo vemos en estas células así, aplastadito, alargadito, ¿no? Entonces, este es un núcleo y acá está lo que queda de su citoplasma. ¿Qué célula es? Adipocito maduro o adipocito unilocular. ¿A qué tejido corresponde? Tejido adiposo maduro o tejido adiposo unilocular. ¿Ya? Y ese contexto, ¿no? Miren eso que se ve así, pareciera como un panal de abejas, ¿no? Así, pero vacío. ¿Con qué coloración veíamos la vacuola de grasa? ¿Se acuerdan? Sudan 3. Sudan 3. Sudan 3. Entonces, todas las coloraciones tenemos que aprendernos, ¿ya? ¿Para qué sirven? Vamos ahora con este que es tejido adiposo multilocular, ¿no? Que es un corte de, tejido adiposo multilocular, algunos le llaman también grasa parda, ¿ya? Tejido adiposo multilocular o grasa parda. El órgano es un corte de tejido interescapular de un feto, ¿no? Entonces, en este más bien, en este tejido adiposo inmaduro, los adipocitos inmaduros tienen una forma más redondeada. En el otro era una forma media poligonal, ¿no? Voy a retroceder, a ver. Sí, miren, se ve un poco cuadradas las células, ¿no? No son tan redondeadas. Y están bien juntitas, ¿no? En cambio acá son más redondeadas. El núcleo tiene tendencia central, es redondito, ¿no? Y el citoplasma, fíjense, jóvenes, el citoplasma es como si tuviera varios redonditos. ¿Por qué? Porque son múltiples vacuolas de grasa que tiene este tejido adiposo inmaduro, ¿ya? Después, ya que vaya madurando, entonces se van a juntar en una sola vacuola de grasa y van a producir los adipocitos maduros, ¿no? Pero en este caso son múltiples vacuolitas de grasa que en medio de las cuales el núcleo se acomoda, ¿ya? Por eso el núcleo tiene núcleo de tendencia central. Otra característica era, miren que acá en esta grasa parda estamos viendo gran cantidad de capilares sanguíneos. Estos rojitos que ven ustedes ahí son hematíes. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a la otra parte de tejido conectivo. Y ahora sí, no, perdón. Me he pasado de las 6, me falta las 7, ¿no? A ver, un ratito. Nos falta cartílago, ¿no? A ver, acá estás. Se estaba pasando esta. Ya, ahora sí, compartimos. Ya, a ver, vamos entonces acá. El tejido conectivo laxo, ¿no? Este esquema que a muchos les ha costado hacerlo. Entonces, teníamos que haber dibujado acá la piel, ¿no? O sea, el tejido epitelial poliestratificado, plano, queratinizado. Entonces, lo más pegado al tejido epitelial, todo esto de acá, tejido conectivo laxo. ¿Por qué se caracteriza el tejido conectivo laxo? Por el predominio de la sustancia fundamental amorfa, ¿no? Después que sigue el predominio de fibroblastos y al final ya vienen las fibras de colágeno.
Más alejado, miren, me estoy alejando, acá está hacia la izquierda mi flechita, y me voy a la zona del tejido conectivo denso, ¿no? Denso. ¿Qué predomina acá? Las fibras de colágeno gruesas. Miren, toda esta zona así con fibras de colágeno de color rosado. De rosado se ven así con hematoxilina eosina. Los fibroblastos están en menor cantidad que la sustancia fundamental, perdón, que las del tejido conectivo laxo. O sea, si comparamos tejido conectivo laxo con el denso, en el denso hay menor cantidad de fibroblastos, ¿sí? Y la sustancia fundamental amorfa también es menor. Acá mayor aumento, entonces si me preguntaran, por ejemplo, acá, ¿qué estructura señala el puntero? ¿Qué sería? Sustancia fundamental amorfa. Sustancia fundamental amor. Y si me dicen acá qué estructura se señala el puntero, Fibra Fibra colágena. Fibra de colágeno. fibras de colágeno, muy bien. Y si me dicen acá qué célula, Fibroblasto. Fibroblastos. blasto. Pero yo cómo me ubico, porque estoy viendo la piel, ¿no? ¿Sí? Y si me dijeran acá en qué tejido se encuentra, tejido Tejido conectivo 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 laxo. ¿Listo? En cambio acá, miren, ¿qué estructura señala el puntero? Sustancia Sustancia fundamental. amorfa. ¿Qué estructura era el puntero? Fibra Fibra colágena. Fibra de colágeno. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido Tejido conectivo conectivo denso. Irregular. Ya, en este caso, miren cómo están las fibras desordenadas. Acá sí tenemos que especificar que es tejido conectivo denso no modelado, ¿ya? No No modelado. modelado, ¿sí? Muy bien. ¿Vemos algo acá del tejido epitelial? Nada, ¿no? Nada. Entonces eso nos corrobora mejor todavía que estamos frente a tejido conectivo denso. Y bueno, acá con mayor razón, miren, si a mí me preguntan, ¿qué estructura señala el puntero? Fibra colágena. Fibra de colágeno. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido conectivo. Activo tenso no modelado. ¿Por qué? Porque miren, ya me estoy yendo a la zona más profunda, o sea, ya me alejé mucho más de la piel y ya estoy pegándome a la zona de la hipodermis, que es donde se encuentra el tejido adiposo maduro, ¿ya? Y bueno, esto que ya lo hemos visto. Ahora comparemos con el otro tejido conectivo que sí tiene un orden, ¿no? Que sí tiene acá fibras de colágeno alternadas con estas células alargaditas que son los fibroblastos, Fibroblastos. ¿no? Exacto. Entonces tenemos, si me preguntan acá, ¿qué estructura señala el puntero? Fibra de colágeno. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido Tejido conectivo denso modelado. Este es fácil, ¿verdad? ¿Se acuerdan acá que habíamos hecho la comparación con la Panamericana Sur, ¿no? Todos los fibroblastos en un solo carril, ¿no? Van dirigiéndose en un solo sentido, ¿ya? Entonces, ¿se podrían confundir con tejido muscular liso? Yo creo que ahora no, ¿no? Porque ustedes ven espacios en blanco acá. Vemos espacios en blanco aquí entre los fibroblastos, entre las fibras de colágeno. No hay, ¿no? En cambio, en el tejido muscular sí veíamos porque cada fibra muscular está envuelta por fibras de reticulina, ¿ya? Por eso es que habían espacios en blanco. Y en un ratito vamos a entrar otra vez a tejido muscular. Entonces acá, ¿qué célula señala el puntero? Fibroblasto. ¿Qué estructura señala el puntero? Fibra de colágeno. Siempre en un orden, ¿ya, jóvenes? Vamos ahora con el otro tejido, el tejido conectivo elástico. Y acá, a diferencia de las fibras elásticas que habíamos visto en mesenterio de rana, acá en la arteria aorta estas fibras elásticas son concéntricas. Y como son concéntricas, entonces tienen este aspecto así ondulante, como los ricitos de un cabello, ¿ya? Y están paralelas, se ven paralelas a este aumento, pero en realidad son fibras concéntricas. ¿Qué coloración es esta? Ahora sí, la coloración de Resorcina, fucsina. fucsina, ¿no? De fucsia, resorcina, fucsina, ¿ya? Así se ven. Entonces, es otra coloración ideal para ver fibras elásticas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Y nos vamos ahora con las otras fibras, ¿no? Estas fibras también así un poco irregulares, ¿no? Pero de color negrito, ¿no? Estas son las fibras de reticulina, ¿no? Las fibras de reticulina, entonces las vemos así, con esta coloración de Wilder. Wilder, ya vamos a decirle así Wilder para que se aprendan bien la escritura, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo en el fondo? Un montón de puntitos que corresponden a linfocitos. ¿Por qué? Porque el órgano es un ganglio linfático, porque justamente este tejido conectivo reticular, me estaba olvidando de mencionar eso, ¿no? Si me dicen acá, ¿qué estructura señala el puntero? Fibras de reticulina. ¿A qué tejido corresponde? Tejido conectivo
reticular, ¿sí? Tejido conectivo reticular. Y si me dijeran acá, ¿qué estructura señala el puntero? Fibra elástica. ¿A qué tejido corresponde? Tejido conectivo Conectivo elástico. Elástico, porque inclusive acá, miren, estamos viendo estas celulitas que son fibroblastos también, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, seguimos. Vamos ahora con cordón umbilical. Acá ya estamos viendo un vaso, otro vaso, de los 3 vasos que tiene este órgano. Y en medio de esos vasos vamos a ver este tejido, ¿ya? Que es el tejido conectivo mucoide, el otro tipo de tejido conectivo embrionario, ¿no? Entonces acá vemos estas células muy parecidas a las mesenquimales en el sentido de que también tienen proyecciones citoplasmáticas que hacen que el tejido se vea como una malla, pero no son tan numerosas como las mesenquimales, ¿cierto? Además son más delgaditas, ¿no? Estos de acá son entonces fibroblastos. Y todo el fondo que vemos es la sustancia fundamental amorfa, ¿no? Que es como una gelatina, por eso este tejido se le conoce como la gelatina de Wharton, ¿no? ¿Sí? Entonces, no confundirse acá, chicos, a veces ponen acá, ¿qué célula? Célula mesenquimal le ponen y no se parecen nada, el mesenquimal es mucho más celular. Inclusive nosotros siempre les ponemos o tratamos de poner, no diré que siempre, tratamos de poner de acuerdo a cómo se moviliza el puntero, tratamos de ponerle la zona de osificación, pero si no la vieran, la zona de osificación, la diferencia entre el mesenquimal y este mucoide es la celularidad. El mesenquimal es muy celular. En cambio, el mucoide, las células están bien dispersas porque lo que predomina es la sustancia fundamental amorfa. ¿Ya? Listo. Tejido. Doctora, ¿Sí? si ahí me ponen el puntero, ya bueno, en el blanquito, si le pongo sustancia fundamental amorfa o gelatina de Wharton, ¿las dos son válidas? Sí. No, póngale sustancia fundamental amorfa. Ok, ¿Ya? gracias. Sustancia fundamental. ¿Qué órgano? Cordón umbilical. Ahora sí pasamos a tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso, entonces lo habíamos visto en tráquea primero, ¿cierto? Entonces en tráquea tenemos que todo esto de acá que se ve como puntitos, estos pliegues no les hagan caso porque recuerden que la tráquea, el corte que les ponen en sus láminas es un corte transversal. Entonces, como se trata de poner un círculo en ese corte transversal, entonces se hace pliegues, ¿ya? Entonces, estas líneas que ustedes ven ahí son artefactos de procesamiento, nada más. Muy bien, entonces, tejido cartilaginoso hialino se ve así como si tuviera varios puntitos y alrededor vemos este tejido de forma fusocelular a ambos extremos, en la parte interna y en la parte externa. ¿Qué viene a ser esta zona que se ve así fusocelular? Su envoltura de tejido conectivo, que en cartílago se denomina pericondrio, ¿sí? Pericondrio, que tiene 2 capas, una externa y una interna, ¿sí? Entonces, vamos acá. Esta zona externa que presenta fibroblastos, ¿no? Es la zona fibrilar constituida por tejido conectivo denso y más adentro, pegado ya con el cartílago, la zona condrogénica, ¿no? La zona condrogénica. ¿Sí? Ahora, entonces zona fibrilar y zona condrogénica. Nos vamos acá al cartílago propiamente dicho y vemos que presenta sus condrocitos, que son estos, el puntito es el núcleo del condrocito, alojados en una especie de círculos, ¿no? Entonces, esas cavidades en las que se encuentran estas celulitas se denominan condroplastos, ¿ya? Condroplastos con P de palma, hemos dicho, ¿no? Entonces, si me dicen acá, como a veces es difícil porque acá es todo chiquito, si me dicen ahí, ¿qué célula señala el puntero? Condrocito. Condrocito, que es la célula cartilaginosa madura, ¿no? Y si me dicen qué estructura, Condroplasto. condroplasto, ¿ya? Y acá habíamos hecho la salvedad de estas estructuras que tienen, o sea, de estos condroplastos que tienen 2 condrocitos en su interior bien definidos, miren, ¿no? Bien Grupo definidos. isogénico. Exacto, los grupos isogénicos, entonces, que nos permiten el crecimiento del cartílago, ¿no? El cartílago, recuerden que puede crecer a partir de la zona condrogénica del pericondrio y a partir de los nidos isogénicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el crecimiento del cartílago que va a partir del grupo isogénico? ¿Alguien se acuerda? Hay 2 crecimientos, el intersticial y el aposicional. ¿Cuál es cuál? Intersticial, el que va con los grupos isogénicos. Ya, ¿y el de acá? De la zona condrogénica. Por aposición. Por aposición, ¿ya? Entonces eso es importante también recordar cómo es que crece nuestro cartílago, ¿no?
porque les puede decir acá, grupo isogénico, ¿y cuál es su función? ¿No? ¿Cuál es su función? Entonces, el crecimiento del cartílago, el crecimiento inicial, ¿no? Por el tejido cartilaginoso, ¿ya? ¿Listo? Ya. ¿Qué más habíamos visto? Ah, bueno, y acá la sustancia fundamental amorfa, ¿no? La sustancia fundamental amorfa. A ver, vamos con pulmón, que era otro órgano que también tiene tejido cartilaginoso, pero acá lo tiene como en segmentos, ¿no? Igual, acá está el pericondrio y acá está el tejido cartilaginoso hialino propiamente dicho, ¿sí? Acá más delgadito el pericondrio, un poco más difícil que veamos cuál es cuál, ¿no? Pero sí se ve ahí los fibroblastos, por lo tanto, esta zona externa es la zona fibrilar y hacia acá estaría la zona condrogénica. ¿Qué estructura vemos ahí? Condroplasto. ¿Qué célula? Condrocito. 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 Ahora sí estamos mejor, ¿eh? Acá ya mucho mejor, ¿no? Sí, el condrocito dentro de su condroplasto y acá la matriz cartilaginosa, la sustancia fundamental amorfa, ¿no? Entre paréntesis le pueden poner ahí matriz cartilaginosa. ¿A qué tejido corresponde? Cartílago hialino. ¿Por qué? Porque tiene esa característica, ¿no? De que son los condrocitos dentro de sus condroplastos totalmente distanciados. Vamos con otra coloración que se parece mucho a la de Wilder, ¿no? Entre marrón y café y negro. Entonces, esta es la famosa coloración de Verhoff, ¿no? La coloración de Verhoff, que nos permite ver el tejido cartilaginoso elástico con todos sus detalles, ¿no? El tejido cartilaginoso elástico en este caso tiene los condroplastos mucho más grandes, los condrocitos también mucho más grandes, y la matriz cartilaginosa, la sustancia fundamental amorfa en medio de estos es reducida. Por eso es que vemos a los condrocitos bien pegaditos entre sí, ¿no? ¿Sí? Es como cuando estamos en el laboratorio del primer piso y del segundo piso, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá la sustancia fundamental amorfa es más escasa en el tejido cartilaginoso elástico. Pero sí se ve zonas de que hay sustancia fundamental amorfa. Y en esas zonas donde sí se ve sustancia fundamental amorfa, vamos a ver estas líneas de color negro, miren, ¿no? Estas líneas de color negro que no son artefactos, son unas estructuras que corresponden a fibras elásticas. Justamente estas fibras elásticas son las que caracterizan a este tejido cartilaginoso, por eso se llama tejido cartilaginoso elástico, ¿ya? Entonces nos van a preguntar, ¿qué estructura señala el puntero? Fibras elásticas. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido cartilaginoso elástico, ¿ya? Son dos cartílagos, nada más que hemos visto en práctica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, de cartílago, ¿qué debemos saber? ¿En qué órganos encontramos cartílago hialino? ¿En qué órganos encontramos cartílago elástico? ¿Y en qué órganos encontramos el otro tipo de cartílago? ¿Se acuerdan? El fibrocartílago, ¿no? Que no lo hemos hecho en prácticas, pero sí lo han hecho en teoría. Eso es importante saber, ¿ya? No solo para histología, sino para otros cursos que van a hacer después, saber en qué órganos se encuentran los diferentes tipos de cartílago, ¿ya? ¿Listo? Por lo pronto en prácticas hemos hecho tráquea y bronquio, que se encuentra cartílago hialino, ¿no? Y acá oreja de perro, que es cartílago elástico, ¿ya? Entonces ustedes terminen de ver qué otros órganos tienen los diferentes cartílagos. El fibrocartílago, por ejemplo, en sínfisis púbica, ¿no? ¿Ya? En los discos intervertebrales. ¿Qué estructura? Sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Ahora, igual acá se ve estas zonas más alargadas que corresponde al pericondrio, ¿cierto? Acá y acá, ¿no? En ambos lados vemos esta estructura que es el pericondrio y vemos acá, miren, ¿qué estructura sería esta? Grupo isogénico. El grupo isogénico, justo lo que estaba preguntando su compañero, ¿no? Un solo condroplasto con dos condrocitos, ¿ya? Es decir, también tiene lo mismo que el tejido cartilaginoso elástico, ¿no? La envoltura de pericondrio, los grupos isogénicos. Lo único que varía acá en cartílago elástico es que la sustancia fundamental amorfa es más escasa. ¿Por qué? Porque los condrocitos y los condroplastos son más grandes. Y la otra gran diferencia es la presencia de fibras elásticas, ¿no? En la sustancia fundamental amorfa. El tipo de colágeno también a veces es lo que hay que ver, ¿no? Pero ya eso lo estudian de teoría, ¿ya chicos? Son diferencias que se da entre ambos cartílagos.
Acá lo mismo, solo que con hematoxilina, eosina, pero igual, miren, acá, ¿qué estructura es? Grupo isogénico. Grupo isogénico, ¿qué estructura es? Condroplasto. ¿Qué célula es? Condrocito. ¿Qué estructura es? Fibra, Fibras elásticas. Fibra elástica. ¿En qué tejido se encuentra? tejido cartilaginoso. Cartílago. Cartílago elástico. Tejido cartilaginoso elástico, ¿no? O cartílago elástico, ya si quieren poner. ¿Qué estructura es? Pericondrio. Pericondrio, ¿ya, chicos? Muy bien. Listo, nos vamos ahora sí a tejido óseo. A ver, esta 7 ya la hicimos. Vamos con la 8. La 6 también ya la hicimos. Ya. Estamos tratando de avanzar a un ritmo sostenido para que no se me canse. Y nos vamos con tejido óseo, ¿ya? Tejido óseo, entonces, miren, habíamos visto primero los procesos de osificación. ¿Qué es lo que tenemos que recordar nosotros jóvenes? Que hay dos tipos de tejido, perdón, de crecimiento del hueso, ¿no? De formación del hueso primero, ¿ya? Los procesos de osificación intramembranosa y los procesos de osificación endocondral. El endocondral que se da para huesos largos, por eso esta imagen que estamos viendo corresponde a un hueso largo de feto, ¿no? Y el otro que vamos a ver después, que corresponde a mascarilla de feto, que es el proceso de osificación intramembranoso que se da en huesos planos, ¿ya? Entonces, miren cómo va a ir mi puntero por el bordecito del huesito largo, ¿no? Acá está la zona de articulación, hacia acá tenemos un huesito y este de acá es otro huesito, ¿ya? Entonces, toda esta zona que se ve redondeada es la zona de cartílago y a partir de ese cartílago es que acá, miren, en esta zona que cambia el color, ahí estamos viendo la zona de osificación endocondral. ¿Por qué se llama endocondral? Repito, porque parte de cartílago. ¿Qué cartílago es el que participa? Cartílago hialino, ya por si acaso. El tejido cartilaginoso hialino es el que nos da la osificación endocondral. Vamos de acá entonces. El cartílago, para que forme este proceso de osificación, va pasando por diferentes etapas. Desde una etapa de reposo que muestra todas las características del cartílago hialino que hemos visto, igualitas a las de la tráquea, hasta que de pronto, miren, acá es la zona de reposo, de pronto los condrocitos empiezan a hacer estas hileras, ¿las ven? ¿Sí? Conservan su mismo tamaño los condrocitos, solo que hacen estas hileras. Por eso es que esta zona se le llama zona de cartílago seriado, ¿ya? Zona de cartílago seriado, ¿sí? Y después viene otra zona en la que los condrocitos sí cambian de tamaño, se hacen gigantes, ¿ya? Se hacen gigantes el condrocito y el condroplasto y se agrupan. Ya no están en hileras como veíamos acá, sino que se agrupan. Entonces, esta sería la zona de cartílago hipertrófico o también llamada vesiculoso. Pero miren, acá está todo rosadito, 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 rosadito en las tres zonas de reposo, seriado, hipertrófico, todo rosado. Pero miren cómo acá cambia la coloración. ¿La ven? Lo que pasa es que acá ya se están acumulando sales minerales, ¿no? Sales de calcio. Entonces, cuando ya vemos este cambio de la matriz, ¿no? De la sustancia fundamental amorfa, que era rosadita en la zona de cartílago, y la vemos acá oscura, esta zona ya es zona de formación de hueso. Por eso es que a esta zona se le llama zona osteoide, ¿sí? Y como es zona osteoide, entonces empiezan a salir las trabéculas óseas. Esto de acá que se está formando acá en esta esquinita, todo esto así medio moradito, son trabéculas óseas. Y que van a estar rodeados por unos espacios en blanco. Miren acá estos espacios en blanco que tienen unos puntitos rojos, ¿los ven? ¿Sí? Esos puntitos rojos es lo que después va a formar la futura médula ósea del hueso. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo del huesito del pollo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que en la parte de la piernita del pollo hay como sangrecita, ¿no? Entonces, esta zona va a tener ahí espículas óseas, pero acá en medio va a estar la médula ósea. ¿Ya, chicos? Para que nos ubiquemos. ¿Por qué hago hincapié en la médula ósea? Porque en el otro proceso de osificación no vamos a ver médula ósea. En el proceso de osificación intramembranosa no se ve rasgos de médula ósea. En el endocondral sí. ¿Ya?
Acá mayor aumento lo que les decía. Miren, acá todavía cartílago seriado y acá ya estamos viendo cartílago hipertrófico. Y miren cómo ya empieza a cambiar la coloración, ¿sí? A esto me refería, ¿ya? Entonces, si yo veo ya estas zonas más moraditas, esto ya no es cartílago. Por lo tanto, si me ponen ahí, ¿qué célula señala el puntero? Ya no es cartílago, entonces estamos en tejido óseo y esta célula pasa a llamarse osteocito, ¿ya? Osteocito. Y si está dentro de esa cavidad, está dentro de un osteoplasto con P. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, doctora. Ya, Sí. entonces, la célula madura que está totalmente dentro del osteoplasto se llama osteocito. Entonces me dicen ahí, ¿qué célula? Osteocito. ¿Qué estructura? Osteoplasto. ¿Ya? Y ya yo identifico estos espacios en blanco con estas celulitas chiquitas, algunas rojitas, algunas más azulitas, que son los precursores de las células sanguíneas. ¿Ya? Ahora, dentro de la trabécula, miren, toda esta es la trabécula. Ahí estoy delimitando con mi puntero una trabécula, ¿ya? Y todo esto de acá moradito ya, la zona osteoide. Igual, osteocito dentro de su osteoplasto, osteocito dentro de su osteoplasto. ¿Listo? Ahora, eso es dentro de la trabécula, pero por fuera de la trabécula y en contacto con la médula ósea, yo voy a encontrar dos tipos de células. ¿Cuáles son? Osteoblastos con B de bueno y osteoclastos con C. ¿Ya? Entonces, los osteoclastos se caracterizan porque tienen varios núcleos. Los osteoblastos con B de bueno se caracterizan porque tienen un solo núcleo. En este caso de osificación endocondral, a veces es un poquito que nos causa cierta confusión. Por eso, ¿qué es lo que tiene que ayudarlos? Estos jóvenes, los precursores de la médula ósea. ¿Ya? Entonces, miren, esta es trabécula ósea, todo este espacio, ¿sí? Trabécula ósea. Sí es, ¿ya? Sí es. Entonces, miren acá cómo queda un huequito y miren cómo aparece esta célula. ¿Cuántos núcleos tiene esta célula? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Qué células estará señalando el puntero? Osteoclasto. Osteoclasto con C, ¿no? Y este espacio que estamos viendo es la famosa laguna de Houshif, ¿ya? Entonces me dicen ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Laguna de Houshif. ¿Qué célula señala el puntero? Osteoclasto. Acá hay otro, miren. Este sí se ha separado un poquito. ¿Ya? Igual, ¿cuántos núcleos hay? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué célula? Osteoclasto. Esta debería estar más pegadita. Y miren acá esta celulita que está por fuera también de la trabécula ósea. Pero ¿tiene cuántos núcleos? Uno. Uno, ¿no? Un solo núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué célula señala el puntero? Osteoclasto con B de bueno. Acá hay otra, miren. ¿Sí? Un solo núcleo y por fuera de la espícula, ¿ya? Entonces, osteoblasto con B de bueno, ¿ya? ¿Listo? Doctora, Sí, disculpe, si nos pusieran el puntero en las células que están un poco más a la izquierda, esas sí son condrocitos, ¿cierto? acá. Ajá. Esas Sí, son. sí, porque ahí todavía estamos viendo la zona rosadita, ¿no? Cuando cambia de coloración, que ya es zona osteoide, porque se depositan las sales de calcio, pues, ¿no? Se deposita el calcio en la matriz lo que era matriz cartilaginosa no tiene calcio, en cambio el hueso sí tiene depósito de calcio. Por eso es que es duro, el hueso es duro por las sales de calcio. Esto en todo Doctora, caso les disculpe, preguntaría, ¿qué zona? Zona de cartílago hipertrófico. Dime. doctora, y ahí, bueno, ya puedo identificar el osteoblasto, el osteoclasto y el osteocito, ¿dónde estaría? ¿En el extremo Dentro, izquierdo? acá, hacia la derecha. Mira acá donde está el A ver. punterito. ¿Se ve? Ay, 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 su ¿Sí? núcleo es más definido, ¿no? No es bien parecido al condrocito, sino que mira dónde Sí. está. ¿Qué hay alrededor? ¿Esas trabéculas? Ya las trabéculas y la zona moradita. ¿Y qué estamos viendo acá? Médula ósea, ¿no? Esta de acá Ya, ya es médula ósea. Entonces, médula ósea vemos en cartílago.
No, no, no. No, pues entonces, si yo veo, mira, desde acá arriba ya estoy viendo médula ósea, por lo tanto, estos ya son trabéculas óseas. Y si es que esta célula está dentro de la trabécula ósea, eso es osteocito. Doctora, entonces, si hablamos de orden, primero aparecerían entonces los osteoblastos y luego los osteoclastos y finalmente ya los osteocitos. No, lo que pasa es que los osteoblastos generan la matriz osteoide. Empiezan a generar la matriz osteoide a su alrededor y ellos son los que, al quedar atrapados dentro de su matriz osteoide, quedan atrapados dentro de la trabécula, dejan de llamarse osteoblastos y pasan a llamarse osteocitos. ¿Sí? Ah, ya. Ya, en cambio el osteoclasto es otra célula que más bien, en vez de generar matriz osteoide, lo que hace es remodelar el hueso, ¿sí? O sea, tiene una función diferente, empieza a carcomer el hueso, digamos, porque su función es remodelación ósea. Es ¿Sí? como el Entonces, condroblasto, que va generando matriz de cartílago y luego, el ya cuando está condroblasto rodeado, y cuando, comparado con el osteoblasto. claro, ¿no? Cuando ya está rodeado ya se llamaría condrocito, pues, ¿no? Similar, ¿no? Exactamente, sí, Ya, sí. perfecto. Claro, es que blasto es la célula inmadura, pero Ya, osteoclasto es una célula de remodelación. gracias, doctora. Acá miren a mayor detalle, osteoclasto y acá el osteoblasto, ¿sí? ¿Sí? Y acá, bueno, ya se está saliendo osteocito, ¿sí? Acá no se ve bien porque mira, esta célula, el problema es que debería estar más acá, ¿no? Porque si ustedes se fijan, acá hay células y en la laguna de Howship no hay células, ¿no? Sino que esta debería estar más pegadita. La laguna de Howship se veía mejor en este campo, ¿no? Acá sí. ¿Sí? Tiene que estar libre porque es una zona donde se adhiere el osteoclasto a la espícula ósea. ¿Ya? Acá miren, acá sí se ve mejor, miren. ¿Qué célula es? ¿Y qué estructura es? Laguna de Howship. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Y acá qué estamos viendo? Precursores de la médula ósea. ¿Sí? ¿Y qué célula es? Ahora sí. ¿Y qué célula es? Osteocito. Osteocito. ¿Y qué estructura es? Osteoplasto. Blasto. Ya, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ya está Doctora, mal. Sí, disculpe, ¿habría alguna forma en la que nos pregunten sobre la espícula ósea? sí, podrían ponernos acá. ¿Qué estructura señala el puntero? Es estructura, la espícula ósea. Estructura, sí, estructura. O sea, Vamos. doctora, en ese tejido, perdón, en ese tejido nos pueden preguntar sobre la espícula, porque creo que hay otra lámina. También, es que también tenemos en tejido Sí. óseo maduro, claro. Oh, ojalá ¿Sí? que no. Pero Ok, si ustedes gracias. se orientan, pues porque miren, chicos, en el tejido óseo maduro vemos así entremezclada la médula ósea, así sin tejido adiposo. No. Y vemos acá las laminillas óseas, esas líneas que veíamos en la espícula ósea madura, no se ve. Y en el tejido óseo maduro vemos cartílago. ¿Se ve? No. Solamente en el proceso de osificación es que nosotros vemos cartílago en el endocondral. O sea, no hay manera de confundirse, ¿ya? Ahorita vamos a regresar, ¿ya? Vamos a regresar para liberar las dudas. Vamos con el otro proceso de osificación. Este es más fácil, ¿no? Porque acá veo el tejido conectivo mesenquimal y veo estas bandas oscuras moradas, así como el mes morado que estamos justo entrando, ¿no? Hoy día 1 de octubre, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué célula es? Osteocito. Osteocito. ¿Qué estructura es? Osteoplasto. Plasto, ¿no? Con P. ¿Qué célula es? Osteoclasto. ¿Qué estructura es? Laguna de Howship. Laguna de ¿Qué Howship. estructura es? Trabécula ósea. ¿Qué célula es? Osteoblasto. El mismo concepto, ¿cierto, chicos? El mismo concepto, ¿ya? Pero miren acá, ¿qué estoy viendo? Tejido conectivo mesenquimal. En cambio acá yo estaba viendo cartílago, ¿no? Cartílago y médula ósea, ¿ya? Pero una médula ósea inmadura. Vamos ahora sí con tejido óseo
tejido óseo, acá se ve mucho más bonito, ¿no? Osteoblasto, miren, osteoblasto, y acá incluso se ve en lo que es mascarilla de feto, se ve esta zona rosadita en algunos cortes, que es justamente la zona de matriz osteoide que está formando este osteoblasto. Una vez que ya acá se deposita la cantidad de sales minerales adecuada, miren cómo cambia la intensidad, entonces ahora se llama osteocito, ¿ya? Y esta célula grande, miren, este es un osteoclasto con C, ¿sí? Doctora, Ese una es, consulta. Si dime. me señalan la zona rosadita, respondo matriz osteoide, pero si me No les van señalan... a poner, no les van a poner, porque Ah, ok, no ok. hemos trabajado eso en clase. Simplemente yo les explico porque considero que deberían saberlo, porque es como un tip para que se orienten, nada más. Pero no les hemos enseñado eso. Ya, vamos ahora sí con tejido óseo maduro, ¿ya? Tejido óseo, entonces, compacto, y tenemos ahí las ostionas, ¿cierto? La unidad funcional histológica fundamental del tejido óseo compacto es la ostiona. Entonces, miren, acá estoy yendo justo por el borde de una ostiona, acá también hay otra, acá hay otra, y hay varias, ¿no? Varias ostionas. ¿Qué conducto central tiene la ostiona? Que es como un círculo y que en sus láminas se ve incluso el vaso sanguíneo central, ¿no? Entonces, este de acá es el conducto de Havers, con H. Y alrededor, claro, con hematoxilina eosina no vemos las laminillas óseas concéntricas, pero se ve estos orificios blanquitos que son los osteoplastos, en donde se albergan estas células que son los osteocitos, ¿ya? En este tejido óseo compacto no vamos a ver ni osteoblastos ni osteoclastos, no se ve, ¿ya? Solamente osteocitos dentro de sus osteoplastos alrededor, ¿no? Del conducto de Havers, ¿ya? Ahora, estos conductos de Havers a su vez tienen que comunicarse entre sí, ¿no? Porque por ahí pasa un vaso nutricio y nos va a dar lugar a estas formaciones, ¿no? Alargadas que tienen su vaso central. Este de acá es un conducto de, ¿cómo se Boltzmann. llama? Boltzmann. Vean bien cómo se escribe, ¿ya? Boltzmann. Ahora, entre las ostionas, como se van remodelando estas ostionas, a veces quedan espacios en los que solo se identifican osteoblastos, pero ya no identificamos el conducto de Havers. Esos de ahí son los sistemas intersticiales, que es lo que les estoy señalando, ¿ya? Entonces, ¿qué estructura señala el puntero? Si ustedes reconocen ostionas, pero les ponen en una zona donde no se identifica nada así bien definido, esos son los sistemas óseos intersticiales, ¿ya? Doctora, ¿es sistema óseo intersticial o sistema intersticial? Pongan solo sistema intersticial, porque como estamos hablando de tejido óseo, ya sería de repente redundar, ¿ya? Acá se ve mucho más bonito, miren, si por ahí no lo vieron bien, estos son las ostionas. Ahora, ¿qué pasa si les ponen acá? ¿Qué estructura señala el puntero? Ahí sí sería ostiona, porque les estamos poniendo en el borde, ¿ya chicos? En el borde, igual acá. ¿Qué estructura señala el puntero? Ostiona, ¿ya? Acá, ¿qué estructura señala el puntero? ¿Qué sería? Conducto de Conducto de Havers. Conducto de Havers. ¿Qué estructura señala el puntero? Condroplasto. Osteoplasto. Osteoclasto. Condro ya no. ¿Qué sería? Osteoplasto. Osteoplasto, ¿ya? Osteo. No confundirse en el examen, chicos, por favor, ¿ya? ¿Y qué célula señala el puntero? Osteocito. Osteocito. ¿Qué estructura señala el puntero? Sistema intersticial. Sistema intersticial. Sistema intersticial. ¿Ya? Listo. ¿Y acá qué Doctora, estructura? conducto de Boltzmann. Conducto de Boltzmann. Sí, ¿qué me querían decir? Entonces, si el puntero lo ponen como que más para afuera es ostiona y si está en el centrito, ahí sería recién conducto de Havers. No, es que el conducto de Havers es bien definido. Mire, es un circulito que tiene su vaso sanguíneo central. O sea, eso sí, no hay duda. Ok. Sí, Yo pensaba que el conducto. conducto de Havers era todo, con las laminillas concéntricas. No. El conducto de Havers es como dice, es el conducto central que tiene la ostiona. O sea, ¿cuáles son los componentes de la ostiona? Conducto de Havers central, laminillas óseas concéntricas, que las vamos a ver con la coloración de Small, y en el medio, los osteoplastos con sus osteocitos y los canalículos óseos, ¿no? Esos son los componentes de la ostiona, por si acaso.
El conducto de Volkmann, por ejemplo, no es parte del ostiona. El conducto de Volkmann comunica dos ostionas vecinas. ¿Ya? Repito, componentes del ostiona, conducto de Havers, laminillas óseas concéntricas, osteoplastos y osteocitos, y los canalículos óseos. ¿Ya? Vamos a pasar a ver acá. Disculpe. Sí, dime. Si pongo sistema de Havers en vez de ostiona, ¿vale igual o no? Sí, sí, es sistema de Havers u ostionas, es lo mismo. Está bien, gracias. Acá se ve mejor, miren, esta es la coloración de Smore, ¿cierto? Voy a darle más aumento. Acá, ¿no? Conducto de Havers acá. Ah, no, creo que se distorsiona mucho ya tanto aumento. Acá. Conducto de Havers, los redonditos, ¿no? Acá se colorea todo negro, ¿no? Entonces, ¿qué estructura? Osteoplasto. Y acá sí logran ver los circulitos. Las ¿Se ve? semillas. Ahí, claro, Sí, las semillas óseas concéntricas, ¿no? Acá un sistema intersticial, miren, ¿no? Y acá, ¿qué estructura sería esta? conducto de Volkmann. Conducto de Volkmann, que no es parte del ostiona, ¿no? Y además estamos viendo acá, miren, esta especie de hilos, ¿no? Las patitas de araña, ¿se acuerdan? Canalículos Los canalículos óseos, ¿no? Las estructuras que acá se ve mejor, ¿no? Osteoplasto y acá los canalículos óseos que comunican condrocitos vecinos, ¿ya? Doctora, ¿Listo? en vez de Sí. canalículos óseos también podría ser calcóforos, ¿no? No hay Sí, problema. sí. Pongan como han hecho en teoría, creo que les han hecho con el nombre de calcóforos, ¿no? Doctora, disculpen, esa diapositiva, ¿dónde tendría que colocar el puntero para que me digan, para poder decir que se ostiona? Acá, a ver, acá. Ahí. Ahí, ¿no? Ya. Ujú, afuera. ¿Sí? Ya, doctora, Ok. gracias. Y si es Ya. sistema intersticial, entonces sería más en la parte negrita, ¿no? No, es que mira, yo te pongo ahí, ¿tú ves acá alguna estructura que tenga forma? No. Ah, entonces todo eso. ¿Tiene conducto de Havers toda esta zona? No. No tiene. Si yo te pongo ahí, ¿dónde está el círculo, no? Si te pongo acá, Y si digo que, bueno, me confundo y digo que son las laminillas óseas, porque parece de que está señalando también las laminillas óseas. Yo también podría decir que es una ostiona ahí, porque está Está más en fuera. el ya, si borde. tienen duda, pongan ostiona con laminillas óseas concéntricas. Fácil. Ah, ya. ¿Sí? Ya, doctora. ¿Sí? Ah, Ok. ya, doctora. Ya. Listo. Y nos vamos con la última lámina antes de que se corte nuestra sesión, y es la de el tejido óseo esponjoso, ¿no? ¿Qué vemos acá? Las espículas o trabéculas óseas que me mencionaban de la osificación, ¿no? Que si se podían confundir. Miren acá cómo es la médula ósea. Tiene una parte bien celular y tiene otra parte donde se ve tejido adiposo. ¿Por qué? Porque hay médula ósea roja y médula ósea amarilla, ¿ya? ¿Eso hemos visto en osificación endocondral? No, no hemos visto, ¿ya? Entonces, es totalmente diferente. Ahora, miren las espículas o trabéculas óseas del hueso esponjoso ya maduro. Acá se nota como unas líneas, porque acá también hay laminillas óseas, pero no son concéntricas, siguen el eje de la espícula, ¿ya? ¿Qué célula vemos ahí? Osteocito. Osteocito dentro de su osteoplasto. Igual, acá tampoco vamos a ver osteoblastos, tampoco vamos a ver osteoclastos. Entonces, nuevamente, miren la calidad de la médula ósea, es mucho más celular y tiene esto, que es tejido adiposo. Entonces, esto, si ustedes ven ahí, esto no es osificación endocondral, ¿ya? Imposible, porque ya estamos viendo una médula ósea madura, ¿ya? Más bien que si estamos viendo acá, miren, como una linecita de células, es el endostio, ¿ya? El endostio es el tejido conectivo que separa el tejido óseo de la médula ósea, ¿ya? Ahí sí estamos viendo el endostio. ¿Listo? ¿Sí? Ya, vamos a regresar a osificación endocondral para que comparen la médula ósea. Ahí, ¿es diferente? Sí. Es recontra diferente, ¿ya chicos? Entonces no se van a confundir, ¿ya?
Entonces, proceso de osificación endocondral a partir de cartílago hialino, proceso de osificación intramembranosa a partir de tejido conectivo mesenquimal. El primero para huesos largos y este para huesos planos. Componentes de la osteona, conducto de Haber, laminillas óseas concéntricas, osteocitos dentro de sus osteoplastos y los canalículos, calcóforos. Ahora, ¿qué otra membranita hay que cubre el tejido óseo? Esta de acá, ¿no? El periósteo, ¿no? Por fuera, esta membranita que está cubriendo al tejido óseo compacto, ¿ya? Listo, y con tejido óseo creo que nos quedamos ahí. Coloración de Small, vean bien cómo se escribe. Nos queda 3 minutos. Creo que pasamos ya a la última sesión, chicos, ¿ya? Compartimos el tercer link, por favor, delegados, si me ayudan. Y voy a cerrar esta sesión.